tenemos que calcular esta integral a través de la superficie descrita a continuación. Entonces, en este caso, de lo que se trata también es de una integral de una función a lo largo de una superficie. Entonces vamos a ver qué tenemos de teoría respecto a este caso, ¿no? Fíjense acá la definición 27, donde nosotros tenemos una superficie S, ¿sí? Donde la función, en este caso f, que es esta función de la integral, a definir, ¿sí? S está definida en todo punto de la función, obviamente, ¿no? Es un campo escalar continuo, que es este caso. Y la integral de f sobre la superficie, que es lo que queremos calcular, va a ser f compuesta con una parametrización phi de esa superficie. Si es una superficie, va a estar parametrizada respecto de dos variables, en este caso a saber son u y b, y luego multiplicar esto por la normal, digamos, del campo, ¿sí? Donde, bueno, phi es una parametrización de s, ¿no? Entonces vamos a aplicar este concepto, que es el que necesitamos para esta cuenta, ¿ok? Entonces, en este caso, esta va a ser nuestra f, ¿sí? De xy. Entonces, nosotros vamos a ver, tenemos que calcular la integral de f de xy a lo largo de s. Entonces, esto va a quedar como la integral del dominio d de la función f compuesta en phi de u y de b. Todo esto por la norma de phi de u y b. Y luego el diferencial de u, diferencial de b, donde en este caso, esta es la ecuación principal con la que vamos a orientar el ejercicio, ¿sí? Fíjense, phi va a ser una función que va a ir de R2 a R3, donde obviamente es en función de u y de b, que son las dos variables importantes en este caso. Entonces vamos a primero encontrar phi para parametrizar esta superficie y ver qué es lo que queremos encontrar, ¿no? Observen ustedes lo siguiente. Si nosotros dibujamos todos estos elementos en R3 como para tener una orientación, tener una idea, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, vamos a tener x y z. Luego tenemos el paraboloide, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado, en este caso el paraboloide que va a venir en este sentido. Y luego cuando hacemos la intersección con el plano z igual a 2, que sería este, ¿no? Tenemos acá una circunferencia, ¿okay? Y x mayor o igual a 0 estamos hablando de una región en particular, y luego y mayor o igual a x quiere decir que estamos hablando de la función identidad. Acá está la función identidad proyectada, ¿no? En lo que sería el plano, y esto como plano es un plano, digamos, en este sentido. ¿Cómo nos quedaría la intersección de estas dos superficies, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual a z, intersección con z igual a 2. Fíjense que acá nos va a quedar un círculo de centro 0, 0 y radio raíz de 2, ¿sí? Entonces cuando vamos acá a lo que sería la proyección de este círculo, ¿no? En el plano, esto básicamente lo hacemos para definir el dominio de lo que va a ser nuestra parametrización del phi, ¿sí? De función de S, ¿no? En función de u y de b. Esto nos va a quedar, fíjense, el centro, acá vamos a tener, ¿no?, las tres partes. Esto sería menos raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2. Este sería el círculo, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta estos pequeños detalles, ¿no? Y mayor o igual a x y x mayor o igual a 0. X mayor o igual a 0 estamos trabajando con toda esta sección a la derecha. Y mayor o igual a x tenemos la función identidad, que va a pasar por acá. Entonces en este caso pasar todo esto para arriba. Entonces la porción, la intersección de todas estas regiones, nos va a quedar esta porción que está acá, que fíjense, este ángulo de la función identidad es de 45, o lo que es lo mismo, pi sobre 4. Entonces toda esta región va a ir entre pi sobre 4 y pi sobre 2, ¿sí? Y el radio va a ser como mucho, ¿sí?, o como máximo raíz de 2, ¿sí? Entonces ya esto nos da una idea de con qué tenemos que parametrizar la región en particular, ¿ok? Para tener una idea. Entonces eso por un lado. Después vamos a parametrizar la superficie, ¿sí?, como para que se tengan una idea. Lo que vamos a hacer acá, en este caso, es lo siguiente. Vamos a tener nuestra superficie S, ¿no? Nosotros habíamos dicho que estaba como z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Acá simplemente podemos parametrizarla con x e y, ya que tenemos una variable en función de las otras dos. Entonces, en este caso, sigma en función de x y nos va a quedar como x, y z, que va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado.
Acto seguido, lo que debemos hacer para buscar el módulo, ¿sí?, de la parametrización, hagamos las derivadas parciales de cada una. Fíjense, en este caso esto nos va a quedar como 1, 0 y 2x. En el caso de la variable en y, esto nos va a quedar como 0, 1 y 2y. Y luego, en el caso de la normal, que es el producto vectorial de los dos, ¿sí?, ustedes hacen la cuenta, fíjense que todo esto, ¿sí?, en definitiva va a ir quedando como lo siguiente, ¿no? Bueno, acto seguido hay que buscar la norma de la normal. Básicamente elevar al cuadrado cada uno de los términos y aplicar raíz cuadrada. Esto nos va a quedar, ¿no?, de esta forma. Y luego hay que volver a la integral, donde nosotros en la integral original teníamos esto, ¿sí? Fíjense que acá nosotros vamos a tener esto, es lo que calculamos recién. Luego lo que habría que hacer es f compuesta con la parametrización. Si ustedes observan, f compuesta con la parametrización, f compuesta de sigma de xy, va a quedar sigma de xy en este caso, ¿sí?, van a ser las mismas variables, con lo cual va a volver a ser la misma función que teníamos. Entonces no hay grandes cambios acá. ¿Okay? Pequeño truco, ténganlo en cuenta por favor. Entonces, al momento de resumir la historia, ¿sí?, ahora todavía no vamos a meter todavía con el dominio de integración, lo tenemos medianamente resuelto, pero hagámoslo al final, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a quedar, va a ser la integral de superficie, ¿sí?, a través de 2 sobre 1 más toda esta ecuación. Vamos a reemplazar primero por el vector normal y luego las integrales de x y. Entonces esto nos va a quedar respecto del dominio D, ¿sí?, esto nos va a quedar como 2 sobre la raíz de 1 más 4x al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego la normal, que nos quedó todo esto, ¿sí? Observen que la normal queda exactamente igual. Bueno, no es coincidencia, ¿no?, pero queda exactamente igual que el cociente de esta función. Entonces acá todo esto se va. Y luego la idea es tratar de ver cuál es la parametrización de D que nos conviene, ¿sí? Entonces, en este caso, volvemos a definir el dominio. Acá ya lo habíamos dibujado antes, pero para que se entienda un poco la idea. Nosotros vamos a tener solamente esta porción, que va a ir desde 0 hasta raíz de 2, y el ángulo va a ir desde pi sobre 4 hasta pi sobre 2. Entonces, para hacer el cambio de coordenadas, ¿sí?, en este caso lo que nos quedaría va a ser x, que va a quedar como r coseno de θ, y que va a quedar como r seno de θ, coordenadas cilíndricas. Y luego vamos a tener que r va a estar entre 0 y raíz de 2, θ va a estar entre 2pi y pi sobre 4, ¿okay?, y luego el jacobiano de la transformación, que nos va a quedar r. Entonces observen ustedes que en definitiva la integral nos va a quedar de esta forma, ¿okay? Entonces ahora la idea, vamos a hacerla de a pasos. Fíjense que 2 sale como constante por fuera. Entonces vamos a tener la integral entre 0 y raíz de 2 para r, ¿no?, r, diferencial r, y luego tenemos la integral entre pi sobre 4 y pi sobre 2 de diferencial θ. Resolvemos primero la de adentro, luego la de afuera, ¿no? Esto nos va a quedar 2 entre 0 y raíz de 2 de r por θ entre pi sobre 2 y pi sobre 4, diferencial r. Esto nos va a quedar como 2 por, esto no se toca todavía, pi sobre 2 menos pi sobre 4, que va a quedar pi sobre 4. Entonces en este caso vamos a tener 2, pi sobre 4 lo sacamos como constante, la integral en este caso va a quedar con r, diferencial r, y esto fíjense que nos va a quedar pi sobre 2 por 1/2 de r al cuadrado entre raíz de 2 y 0, o sea que esto nos va a quedar como pi sobre 4 por raíz de 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado, o sea que esto nos va a quedar como pi sobre 4 por 2, que finalmente queda pi sobre 2, y ese es el resultado final de la integral.